Los hermanos Miller siempre se habían apoyado en sus padres durante los momentos difíciles, incluso cuando cada hijo luchaba con crecientes deudas y presión financiera. Cuando su padre murió, se unieron alrededor de su madre Eleanor, hasta que ella desapareció sin previo aviso al día siguiente. Mientras buscaban en la casa de sus padres algunas pistas, la mano de Sarah tembló mientras sacaba una carpeta de documentos con el nombre de su madre. La impactante verdad había estado oculta a plena vista todo el tiempo. La familia Miller siempre había sido la definición de unión. Durante más de 5 décadas, Thomas y Eleanor Miller habían construido una hermosa vida juntos en su modesta casa suburbana. Su matrimonio de 52 años había producido 3 hijos, Sarah, Michael y David, y los había bendecido con 7 nietos que llenaban sus vidas de alegría y propósito. Detrás de las cálidas cenas dominicales y reuniones festivas, sin embargo, cada uno de los hijos Miller estaba librando su propia batalla privada. Sarah, la mayor, había sido despedida recientemente de su puesto de marketing, después de que su empresa redujera personal. El paquete de indemnización no había sido suficiente y ahora estaba 3 meses atrasada en sus pagos de hipoteca. El banco había comenzado a enviar cartas amenazantes sobre la ejecución hipotecaria. Michael, el hijo del medio y único varón, había invertido casi todo en un negocio que estaba fracasando rápidamente. Su teléfono sonaba constantemente con acreedores exigiendo pagos y había comenzado a filtrar todas las llamadas, con el estrés marcando líneas más profundas en su rostro con cada día que pasaba. David, el menor, enfrentaba quizás la lucha más desgarradora. Su hijo de 10 años había pasado meses en el hospital tras un grave accidente. Aunque el niño se había recuperado, las facturas médicas se habían acumulado hasta alcanzar alturas asombrosas, incluso con seguro. David y su esposa estaban ahogados en deudas sin una salida clara. A pesar de estas abrumadoras luchas personales, cuando Thomas Miller falleció a los 79 años después de una breve enfermedad, la familia inmediatamente lo dejó todo. Sus preocupaciones financieras pasaron a segundo plano mientras se unían alrededor de Eleanor, ahora viuda a los 76 años. El funeral fue simple pero hermoso, con los himnos favoritos de Thomas sonando, mientras amigos y familiares compartían recuerdos de un hombre que siempre había puesto a la familia primero. Durante todo el servicio, Eleanor permaneció serena, aceptando abrazos y condolencias con tranquila dignidad. Había pasado 5 décadas junto a Thomas y ahora enfrentaba un futuro sin él. Sus hijos la observaban cuidadosamente, preocupados por cómo se las arreglaría sola, pero impresionados por su fortaleza. El día después de que enterraron a Thomas, Sarah llamó a su madre como había prometido. Quería comprobar si Eleanor necesitaba compañía o tal vez que le llevaran comestibles. El teléfono sonó interminablemente antes de ir al buzón de voz. Sarah dejó un mensaje y continuó con su día, pensando que su madre podría estar descansando o quizás visitando a algún vecino. Al anochecer, con múltiples llamadas yendo directamente al buzón de voz, Sarah sintió los primeros aleteos de preocupación. Eleanor nunca ignoraba las llamadas de sus hijos, ni siquiera cuando estaba ocupada. Tomando una decisión rápida, Sarah condujo los 20 minutos hasta la casa de sus padres. La casa de su padre ahora, se corrigió mentalmente. El camino de entrada estaba vacío cuando llegó. Todas las luces estaban apagadas, lo que era inusual para su madre, a quien le gustaba mantener al menos la luz del porche encendida después del anochecer. Sarah usó su llave de repuesto para entrar, llamando mientras entraba.
La casa se sentía vacía de una manera que iba más allá de la mera ausencia. Se sentía abandonada. Una búsqueda rápida confirmó que su madre se había ido. El bolso de Eleanor había desaparecido, junto con una pequeña bolsa de viaje del armario del pasillo. Extrañamente, su teléfono celular estaba sobre la mesita de noche, todavía conectado a su cargador. Sobre la mesa del comedor, Sara encontró una carta con la pulcra caligrafía de su madre. La nota era breve y extrañamente vaga. Eleanor afirmaba que iría a lo que ella llamaba un buen lugar y que no deberían preocuparse por ella. Enfatizó su amor por todos ellos y pidió que respetaran su decisión. No había explicación de a dónde iba o cuándo, si alguna vez planeaba regresar. Las alarmas sonaron en la mente de Sara. Su madre había parecido triste en el funeral, por supuesto, pero no abatida. El suicidio cruzó brevemente por su mente, pero la carta no tenía la finalidad de una nota de despedida. Además, la fe de Eleanor siempre había sido fuerte. Sara llamó a sus hermanos y en cuestión de horas habían presentado un informe de persona desaparecida. La policía tomó la información, pero no compartió el sentido de urgencia de la familia. Eleanor era una adulta en pleno uso de sus facultades mentales que había dejado una nota. Sugirieron que quizás simplemente necesitaba tiempo a solas para llorar. Aún así, prometieron estar atentos y anotaron su descripción e información médica. Los días se convirtieron en semanas sin pistas. Los hermanos se turnaban para revisar las cuentas bancarias de Eleanor, a las que tenían acceso para emergencias. Había habido un retiro sustancial el día después del funeral, pero nada desde entonces. Las cámaras de seguridad de la estación de autobuses local captaron a Eleanor abordando un autobús con su pequeña bolsa, pero el rastro se enfrió después de eso. La familia colocó carteles de personas desaparecidas en la ciudad y en las comunidades vecinas. Contactaron a todos los amigos de Eleanor y a los miembros de su iglesia. Incluso contrataron a un investigador privado, gastando dinero que ninguno de ellos podía permitirse realmente. Pero el investigador no encontró rastro de la viuda de 76 años. ¿Le había pasado algo terrible? ¿Estaba a salvo? ¿Estaba siquiera viva? Estas preguntas atormentaban a los hijos Miller mientras continuaban su desesperada búsqueda. Las noches eran las más difíciles. Sara se quedaba despierta en la cama, mirando al techo, imaginando escenarios terribles. Su madre sola y confundida en algún lugar. Su madre siendo aprovechada por extraños. Su madre herida o algo peor. Los avisos de hipoteca se acumulaban en su mostrador, sin abrir. Mientras encontrar a Eleanor tenía prioridad sobre todo lo demás. Michael se volvió cada vez más irritable a medida que su negocio continuaba desmoronándose en su ausencia. Le gritaba a su esposa e hijos. Luego se disculpaba profusamente. La tensión por la desaparición de su madre agravando su estrés financiero. David se lanzó a la búsqueda con una energía frenética, quizás porque centrarse en encontrar a su madre le permitía escapar temporalmente de las crecientes facturas médicas que amenazaban con aplastar a su familia. Los hijos se turnaban para quedarse en la casa de sus padres, con la esperanza de que Eleanor regresara, mientras seguían tratando de manejar sus propias crisis. Sara instaló su laptop en la encimera de la cocina y realizó entrevistas de trabajo por video entre esfuerzos de búsqueda. Michael hizo llamadas a inversores potenciales desde el teléfono de la cocina, su voz cambiando de desesperada a profesional y viceversa. David extendió las facturas médicas de su hijo por toda la mesa del comedor mientras se comunicaba con cada conocido que Eleanor hubiera mencionado alguna vez. 3 semanas después de la desaparición de Eleanor,
Sara estaba organizando algunas de las pertenencias de Thomas cuando encontró una carpeta de documentos médicos. La mayoría pertenecían a la afección cardíaca de su padre, pero mezclados había varios papeles con el nombre de su madre. La mano de Sara tembló mientras los sacaba. El diagnóstico era inconfundible. Eleanor tenía cáncer de páncreas terminal. La exploración más reciente, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Thomas, indicaba que le quedaban menos de 6 meses de vida. El cáncer había hecho metástasis en su hígado y ganglios linfáticos. Las opciones de tratamiento estaban listadas como solo paliativas. Sara llamó a sus hermanos inmediatamente. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, los documentos médicos extendidos ante ellos, aturdidos en silencio. ¿Por qué su madre les ocultaría algo tan significativo? ¿Estaba esto conectado con su desaparición? Los hermanos registraron la casa más a fondo, buscando cualquier pista que pudieran haber pasado por alto. En el cajón de la mesita de noche de Eleanor encontraron su diario. Con sentimientos encontrados de culpa y necesidad, comenzaron a leer. El diario reveló que Eleanor había recibido su diagnóstico 3 meses antes, pero había tomado la decisión de ocultárselo a Thomas, quien estaba lidiando con sus propios problemas de salud. No quería ser una carga para él en lo que resultarían ser sus últimos meses. Después de su muerte, había considerado contárselo a sus hijos, pero finalmente decidió no hacerlo. En su entrada final, escrita la noche después del funeral de Thomas, Eleanor explicaba que no podía soportar la idea de hacer pasar a su familia por otro funeral tan pronto después de perder a su padre. Había organizado ingresar a un centro de cuidados paliativos bajo su apellido de soltera, donde podría recibir la atención adecuada durante sus últimos meses. Enfrentaría el final en sus propios términos. Lo más desgarrador de todo, el diario revelaba su profunda preocupación por las cargas financieras que sus hijos ya estaban llevando. Había visto la tensión en sus rostros incluso cuando trataban de ocultarla. Sabía de los avisos de hipoteca en el bolso de Sara. Había escuchado las tensas llamadas telefónicas de Michael con los acreedores y había notado la creciente pila de facturas médicas de David. Eleanor había dividido sus ahorros restantes entre sus 3 hijos, organizando que se hicieran depósitos anónimos en sus cuentas. También había hecho arreglos para donar su cuerpo a la investigación del cáncer después de su muerte, eliminando los costos del funeral. En su mente, les estaba ahorrando tanto dolor emocional como financiero. Con este nuevo entendimiento, la familia contactó a instalaciones de cuidados paliativos en un radio de 320 kilómetros. En su 6ª llamada, encontraron una coincidencia. Una mujer que coincidía con la descripción de Eleanor había sido admitida 3 semanas antes bajo el nombre de Eleanor Wilson, su apellido de soltera. El hospicio rural estaba a 1 hora en coche. Cuando los hermanos llegaron, encontraron a su madre sentada en el jardín, contemplando un comedero para pájaros. Estaba más delgada de lo que recordaban, pero sus ojos aún mantenían la misma calidez. Entre lágrimas, Eleanor explicó cómo verlos llorar por su padre le había roto el corazón. La idea de que pasaran por ese dolor nuevamente, tan pronto era insoportable. Eleanor sostuvo tiernamente las manos de sus hijos mientras explicaba su razonamiento. Había creído que los estaba protegiendo de sufrimiento adicional. Había visto a cada uno de ellos luchando con sus cargas financieras y no podía soportar añadir a sus problemas. Se había convencido a sí misma de que estarían mejor recordándola como era, no viéndola a medida que esta enfermedad la transformaba en alguien que no reconocerían. Los hermanos Miller
rodearon a su madre con comprensión en lugar de ira. Organizaron un horario para que siempre hubiera alguien con Eleanor en sus últimos días. Su habitación en el hospicio rápidamente se llenó de fotos familiares y golosinas caseras, llevando las comodidades del hogar a ella. Los nietos visitaban, llenando el espacio estéril con risas y amor. Según sus deseos, su cuerpo fue donado al Centro Médico Universitario para investigación sobre el cáncer de páncreas. Los Miller encontraron consuelo al saber que el regalo final de su madre podría ayudar a otras familias a evitar un dolor similar en el futuro. Al final, el intento de Eleanor de proteger a sus hijos desapareciendo les había causado una inmensa preocupación. Sin embargo, entendieron que sus intenciones provenían de un lugar de profundo amor. Los Miller aprendieron que a veces el mayor acto de amor no es cargar con las cargas solos, sino permitir que aquellos que te aman ayuden a llevar el peso, sin importar cuán pesado sea. ¿Y tú? ¿Qué harías si te enfrentaras a un diagnóstico terminal? ¿Se lo dirías a tus seres queridos inmediatamente? ¿O también podrías sentirte tentado a protegerlos del dolor?